Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia. Comenzamos la semana, primer día de la semana, hoy lunes. Así que estamos pronto nuevamente con este programa Charlando en Familia que está saliendo a través de www.x46.com.uy. Está saliendo a través de Álvaro de Castro Facebook, a través de YouTube. ¿Qué otra más, Rodrigo? ¿Alguna otra cosa más? No, creo que por ahora estamos en eso y por Radio América, como siempre. Y Radio América, por ahora nada más. Por ahora. Nunca se sabe qué otros medios de comunicación se pueden llegar. Pero yo quiero darle la bienvenida a Pablo Camargo, que hoy vuelve a los micrófonos de Radio América, después que estuvo casi un mes, ¿no, Pablo? Que no pudimos salir con toda esta pandemia. Sí, yo creo que fui el último, junto con Alejandro, fuimos los últimos que hicimos un programa en vivo. Sí, creo que fue el último, porque había sido vos el día anterior y el día ese que fuimos ya nos dijeron mañana ya no va a haber más nadie acá. O sea que ya el otro día, yo no me acuerdo si saliste vos por teléfono, porque el pastor no estaba. Así que venía Complicator la mano. Y bueno, hace más, desde el 13 creo, 13 de marzo. Sí, un mes, sí. Un mes y medio, porque ya estamos en mayo. Claro, un mes y medio. Ya estamos en mayo. Un mes 4 de mayo. 4 de mayo, no lo podemos creer. Bueno, pero tenemos que hacer unos anuncios. Y podemos darle entrada para que los anuncios esté la voz. ¿Cómo es? ¿Cómo es la voz, Pablo, de...? Dulce y acaramelada del dial. Bueno, muy bien, muy buenas tardes para Charlando en Familia. Saludo a toda la audiencia. Es un gusto una vez más estar aquí en la pantalla y haciendo Charlando en Familia. Un saludo a toda la audiencia, saludo a mis compañeros primero, a toda la audiencia y les digo que si me querés llamar, te paso un teléfono que es el 097-974868. Te lo repito por las dudas, 097-974868. Y si querés te paso el de línea, es el 2-400-4326. Muy bien. Y además de eso, Aquiles, si la gente quiere colaborar con este programa, porque entramos en mayo, la radio nos cobra, la luz hay que pagarla, y ¿cómo pueden ayudarnos? Claro, andate por Habitarnet y depositá en Habitarnet para Charlando en Familia, cuenta 1904. Muy bien. Aquiles. Bueno, también tenemos desde la ciudad de Fraivento al señor Iván Romanowski. ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Feliz lunes para todos. Feliz lunes. Estamos luego de un fin de semana glorioso. Estamos aquí nuevamente con el equipo. Lindo verlo a Pablo, que hacía tiempo que no lo veía, desde enero. Desde enero. Preparados para dar y para recibir, porque mientras damos, recibimos. ¿No? Está escrito que, y no boxeando, dice que la justicia de Dios, está escrito que la justicia de Dios se recibe por fe y para fe. Entonces, en fe andamos y fe impartimos. Muy bien, también tenemos a la señora Rode Cecilia Telechea, que la dejamos para el final, es al revés, bendito entre todos los hombres, esta es la relación. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, es un gusto compartir una vez más y por supuesto Dios bendiga a la audiencia que nos está escuchando, la fiel audiencia de Charlando en Familia. Un beso enorme y un placer compartir una vez más junto a todos ustedes. Le queremos recordar que Rode Cecilia Telechea sale 3 veces por semana desde cocina, trayendo un mensaje que también Rodrigo de Castro tiene en el Facebook, Tomando un té con Dios. Yo tengo Álvaro de Castro Facebook, tengo Zona de Cristo Facebook y también Instagram.
y vamos a pedirle a que nos diga Iván Romanowski dónde se encuentra. Yo estoy saliendo en una hora un poco informal, entre las 2:30 de la tarde, de lunes a viernes, en un encuentro informal, donde canto con pistas y a capela también. Me canto los coritos de re menor, hay Victoria, esos nuevos, esos que ahí va. Y entonces de repente me tomo una pista ahí, me canto con pista, conversamos, qué comimos, qué almorzamos, y después una palabra de Dios por mi Facebook Live, Apóstol o App Iván Romanowski, y ahí puede entrar. Y los domingos, a la hora 20, por Facebook Live también, salimos en vivo desde mi casa con un culto familiar, ya con mi esposa, mis hijos, mi nuera, mi nieto, y le metemos un culto también. Agarramos la guitarra ahí, Matías se canta esas nuevas que nadie entiende, pero que a las jóvenes le encanta, y después, dame un re, y le metemos. El hombre de Galilea va pasando, y ahí cachamos todas, y se armó el culto. Domingo, Bueno, Facebook Live a las 20. Muy bien. Rodrigo, larga el tema de hoy. Mira, yo voy a comenzar leyendo una escritura que me va a dar el pie para hablar lo que hoy queremos desarrollar. Y voy a empezar hablando en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, que dice: en primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hoy quiero plantear una pregunta al equipo. ¿Qué es más importante? ¿La cruz o la resurrección? Para dar una introducción al tema, como para ir hablando algunas de las cosas, muchos de nosotros asociamos el cristianismo hacia una cruz, porque históricamente desde el siglo V, si no me equivoco, en adelante, la cruz es símbolo de ser cristiano, aunque originalmente el símbolo cristiano era un pececito. Entonces, a partir de esa unión que hizo Constantino, el símbolo del cristianismo fue la cruz. Entonces, ¿Repetís ese versículo? ¿El que leí recién? Sí. Sí, ya te lo digo, para que se me borró la tablet acá. Pensé que no lo iba a usar ahora y ya te lo estoy diciendo. 15:3. Ahí está. Sí, igual lo voy a necesitar para la siguiente, así que ya lo voy a ir levantando. Pero, entonces, como estaba diciendo, originalmente el símbolo del cristianismo era un pez, pero después se transformó en una cruz, en un madero. Obviamente con la llegada del renacentismo aparecieron las grandes pinturas, las grandes obras donde veíamos a ese Cristo crucificado, y como que tomó la tendencia. Y en la gran mayoría de las iglesias el gran símbolo es la cruz. Ahora, ¿es muy importante la cruz o es más importante el renacer, el resucitar? Que vamos a darle la primera palabra a Álvaro como para que él vaya derivando. Mira, uno de los temas que quiero dar a conocer es que la cruz es un símbolo que existe mucho antes de Jesucristo. Lo usaban en Egipto, lo usaban en las religiones hindúes, y la cruz es un símbolo de maldición, porque maldito será el que será crucificado. O sea, la cruz es un símbolo de maldición. Pero aparte, en los siglos posteriores al siglo V, el símbolo de la cruz se le agrega una pequeña escultura de una figura de un Jesucristo que está colgado y está muerto. Y generalmente ese símbolo se usa mucho, fundamentalmente en la Iglesia Católica. Entonces, no es una cruz vacía, sino que es una cruz con un Jesucristo que está muerto. Entonces, en primer lugar, los primeros siglos, hasta el siglo IV, a nadie se le ocurría llevar como símbolo una cruz. Es más, cuando uno lo llevan a pasear por Roma y también por Israel, se van a dar cuenta que justamente, como decía Rodrigo, el símbolo del pez era el que marcaba la presencia de gente que era cristiana o seguidores de Jesucristo.
a tal punto que las catacumbas en Roma tienen el símbolo del pez, y ese era el símbolo que se usó en los primeros 4 siglos. ¿Por qué? Porque sabían que la cruz era un símbolo de maldición. Entonces, la iglesia primitiva primero no lugara un distintivo, y creo que tampoco nosotros tendríamos que usar un distintivo de una cruz. A lo máximo, una cruz vacía. No una cruz con un Cristo que está crucificado, porque Cristo ya no está más crucificado. Murió y resucitó al tercer día. O sea, no quiero entrar en el tema de la resurrección, pero sí que me quiero centrar en el tema de la cruz. Yo desde que me convertí en el año 82, nunca usé un símbolo de una cruz. Y es más, en el auto, y casi todos los creyentes que estamos yendo por las calles, nos vemos los autos que son de personas que son cristianas, nacidas de nuevo, que tienen el pececito en el auto, como lo tengo yo, y creo que Rodrigo, ustedes también lo tiene, Iván creo que también lo tiene. ¿Por qué? Porque el pez sigue siendo el símbolo de los primeros siglos, y no es que nosotros adoremos al pez, ni nada por el estilo, pero era el primer símbolo cristiano, y que después fue sustituido, y como artículo incluso de fe después del siglo V en adelante. Ese es el aporte que quiero hacer sobre el tema de la cruz. Sí, yo también quiero hablar, y le voy a ir pasando de a poquito la idea también de la cruz a nivel espiritual, porque recién Álvaro habló sobre el símbolo de la cruz. Ahora, si yo tomo, por ejemplo, los escritos de Pablo en Colosenses, él nos dice el famoso versículo que triunfó sobre los principados y potestades al exhibirlo públicamente en la cruz, ¿no? Así que cuando uno mira la cruz también tiene una incidencia espiritual, ¿no? Cuando estamos hablando de cruz o resurrección, estamos hablando de la incidencia espiritual. Así que le voy a pasar la palabra a Iván para que nos diga, a ver, su pensamiento. Tenemos que separar esto en 3 cosas. Una es la cruz, objeto, como vos decías recién. Otra es lo que representa la cruz. Y otra es la muerte de Jesús. Obviamente, estaba escrito que debía morir en una cruz. No había otra. Pablo usa mucho el término la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura, lo que se pierde, más a lo que se salvan, bla, 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 bla. Entonces, yo yendo más al grano, ¿ya? Sin muerte no habría resurrección. Pero sin resurrección tampoco había muerte. El apóstol Pablo dice que Pablo dedica todo un capítulo en Corintios a hablar de la resurrección. Creo que eran los epicúreos, ahí Álvaro me va a corregir, eran los que no querían en la resurrección, o uno de esos. Y Pablo dedica todo un capítulo en decir que si no hubiera habido resurrección, van a nuestra fe. Y dice, entonces comamos y llegamos porque mañana moriremos. ¿De qué sirve todo lo que estamos padeciendo si Jesús no hubiera resucitado? Entonces, tiene dos efectos, tanto la muerte como la resurrección. Lo de la cruz, Álvaro lo explicó clarito. En todos los otros de mi casa, mi hija, mi hijo, yo, hay un pescado siempre, que es Ixoie, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, es una sigla, ¿verdad? La palabra pescado en griego era Ixoie, y se toma una letra de la palabra pescado en griego, y la sigla es Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Pero ahora, hay un balance fundamental. Sin muerte no hay resurrección. Entonces, obviamente, la muerte era necesaria para que se derramara una sangre y esa sangre redimiera, quitara el pecado. Pero la resurrección es lo que valida ese derramamiento de sangre. Porque si no, si Jesús no resucitaba, iba a ser la muerte de cualquier mortal sin pena ni gloria. Y tanta gente antes se flageló, se sacrificó, tantos se levantaron como Mesías. Entonces, lo único que haría la diferencia era que éste resucitara. Si no, no habría validez. Pablito Camargo, ¿qué pensás? Sí, yo pienso algo similar. Hay una parte que es espiritual y hay sobre la cruz, ¿no? Hay una parte que es espiritual y hay otra parte que es la parte
de la persona que usa la cruz como un símbolo. Y pienso lo mismo que piensa el pastor Álvaro con respecto a la cruz. No tengo nada en contra de que alguien la use la cruz sin nada, ¿no? Sin un Cristo crucificado, como decía él. No me va ni me viene. Ahora, en cuanto a la resurrección, hay un poder que se mueve en la resurrección, que incluso habla hacia nosotros la palabra de Dios, cuando dice que el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos es el espíritu que está en nosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, entra a tallar otra historia ahí, entra a tallar el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios que está en nosotros, el Espíritu que detiene, dice la maldad también, y que va a ser quitado en un momento. O sea, hay poder en la resurrección, creemos en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos como primogénito de esa resurrección, y creemos en la cruz, en la parte espiritual, de que sin esa cruz, en la cual, como bien decía el pastor, era símbolo de maldición, ¿verdad? Jesucristo fue crucificado en esa cruz, ¿verdad? O en ese madero. Y en cuanto a lo del pez, creo, si no estoy mal informado, me puede de repente corregir el pastor, se usaba tipo como una contraseña en un momento. Exacto. Que se hacía en la tierra, el símbolo del pez, se hacía en tierra, y después se borraba eso, ¿verdad? Era como una contraseña para entrar a reuniones que se hacían, no como ahora, pero reuniones que se hacían secretas, por así decirlo. Así que está todo muy involucrado, ¿verdad? Está involucrada la cruz, está involucrada la muerte, y el final de toda esta historia es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Porque de la misma manera que Jesucristo resucitó, también nosotros vamos a resucitar de entre los muertos, ¿verdad? Por eso en Tesalonicenses dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y aquellos, los que estemos vivos, seremos arrebatados en las nubes junto al Señor, ¿verdad? ¿Puedo contar una experiencia? Dale. Aclaro que estoy de acuerdo un 100% con lo que dijo Pablo y lo que dijo Álvaro. Es así, ¿eh? La cruz física es simplemente un recuerdo de algo que pasó. Yo no tengo, en casa no tengo cruces. Yo la cruz la recibo una vez por mes cuando yo la recibo de la UTE, pero eso es otra cosa. Y me fue gravísimo. Pero me pasaron dos experiencias. Yo no era pastor, era un joven de la iglesia. Yo me convertí en una iglesia muy grande en Montevideo, escrito La Respuesta, con el famoso Pastor Gómez. Y cuando ustedes entraban a ese templo, había una cruz gigantesca en el fondo, arriba del altar. Enorme cruz, era un templo, es un templo enorme. Y yo era novito, recién convertido. Ese templo tenía un largo de casi, no sé, 40 metros, un disparate. Y voy entrando y veo un hombre que se revolcaba para todos lados, daba vuelta la cabeza. Y yo era novito, yo no entendía nada. Y ¿viste qué le pasa? Y el hombre decía así, mientras daba vuelta la cabeza y estaba desesperado, decía, no puedo ver esa cruz, no puedo ver esa cruz. Al rato, el pastor ha llamado adelante, el hombre estaba endemoniado y quedó libre. Pasados los años, yo ya estoy en otra congregación, en Cristo Vive, allá en Mendoza Instrucciones, y en un culto de domingo,
llega por primera vez al culto el papá de un joven, yo era dirigente de jóvenes allá, este hombre practicaba el ocultismo, y de repente estamos en el culto, nunca voy a olvidar, estaba parado al lado de este hombre, y había en el templo una crucecita chiquitita, insignificante, y este hombre se retorcía todo y decía, esa cruz, sáquenla que tiene, y después hablaron por él, estaba súper endemoniado. Aclaro, la Biblia enseña que la única manera de echar demonios es en el nombre de Jesús. ¿Ah? No estoy inventando la doctrina de la cruz de madera, pero me pasó esa experiencia, la vi 2 veces. O sea, el Espíritu Santo es tan grande que puede operar a través de lo que sea, ¿no? Y atormentar a los demonios por la cruz, porque en definitiva en esa cruz fueron vencidos. Aclaro, para ya tirarla de la posta a otro, no estoy exacerbando la cruz física, pero esas 2 experiencias las tuve con una diferencia de 7 años de un lugar a otro, en 2 lugares distintos. Rode, ¿qué piensa Rode? Vamos a dar la oportunidad. Después volvemos con Álvaro. Ya hablaron todo, pero tengo 2 cositas para expresarme. La cruz obviamente es símbolo de maldición, maldito aquel que muere en un madero, es así. Ahora bien, entiendo, yo no tengo cruces tampoco, en la iglesia hay una cruz hecha de vidrio que la hicieron Víctor Hugo, en el tiempo que Rodrigo era pastor allí. Yo no tengo ningún cuadro ni cosas. En la iglesia están las paredes libres, pero entiendo que muchas veces es una forma de identificar al creyente con aquellas personas que no conocen esto del pez, que es símbolo realmente del cristiano, y cuando ven una cruz te preguntan, ¿vos sos cristiano? Entonces muchas personas me decían en una oportunidad que a través de un crucifijo sin Cristo, ¿no? Pero una cruz en el cuello, o en una pulsera, le permitía muchas veces predicar, porque muchas personas decían, ¿vos sos cristiano? Sí, ¿no? En la calle o en el ómnibus, no gente que lo conocían, porque no por un elemento te van a identificar, más vale por el testimonio, pero sí gente secular de la calle o en un kiosco o algo te miraba y decía, sos cristiano, por la crucecita, una forma de evangelizar. La Biblia dice que no te hagas imagen de nada, de las cosas, no en lenguaje corruptible, ¿no? En cosas que se corroen, ni el Espíritu Santo en paloma, ni nada de esas cosas, ¿no? Creo eso. Ahora bien, entiendo que quizá ni salve ni condene, salvo que tengamos a Cristo crucificado en esa cruz. Tener la cruz, no sé, pienso que no va ni viene. Si es una forma de evangelizar y que alguien te identifique como creyente y le puedas hablar de Cristo, para mí está bien. Ahora, hablando sobre la resurrección, es lo que validó todo lo que dijo Cristo. Creo que si Cristo no se hubiese levantado de esa cruz, sus discípulos hubiesen seguido su camino, se hubiesen ido como se fueron, que los tuvo que ir a buscar en el camino a Maús, como dice la palabra. O sea, todo cobró sentido con la resurrección, todo. La cruz fue el medio, la resurrección fue lo que completó, lo que hizo veraz la palabra de Cristo, y lo que hizo que hoy nosotros también podamos creer, y también creamos en esa resurrección el día que Cristo venga a buscarnos, en esa nueva vida, ¿no? Así que entiendo claramente que la resurrección fue lo fundamental, el sentido de todo esto. Álvaro. Ahora entiendo, muy importante, que la muerte tenía mucho que ver en el tema del plan de la salvación de Dios. En primer lugar, porque ya cuando estaban en Israel, hicieron matar un cordero para que con la sangre del cordero se pintaban los dinteles y el ángel de la muerte iba a pasar, y donde viera como señal la sangre derramada de un cordero, iba a pasar y no iba a morir el primogénito. De ahí ya predispone o enseña al pueblo de Israel que la sangre del cordero lo salvó de la esclavitud de Egipto. Ahora bien, cuando estamos hablando de la muerte, el apóstol Pablo explica muy bien que era necesario para terminar el Antiguo Testamento que muriera la persona que está haciendo ese testamento. ¿Por qué? Porque si no entra en validez el Nuevo Testamento, o sea, la herencia. Entonces, aquí tiene una importancia muy grande la muerte, y la muerte de cruz,
porque al morir Jesucristo, muere también la ley del Antiguo Testamento, y cuando resucita, aquí viene el comienzo del nuevo pacto, que es la gracia, un periodo dispensacional nuevo, en la cual la persona es salvo y perdonado sus pecados por la muerte y resurrección de Cristo, que pagó con su sangre en la cruz del Calvario el pecado de todos nosotros. Entonces, es tan importante esa cruz como la resurrección, porque si no hubiera tampoco resurrección, no tendría sentido, porque Buda murió, Mahoma murió, los grandes líderes religiosos murieron, pero el lugar donde se retenía la tumba de Jesús está vacía. Muy bien, saben que tenemos, el tiempo pasa, aunque estemos viéndonos las caras a la distancia, el tiempo va pasando y tenemos que ir a hacer una pequeña pausa. Así que, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa? Damos unos minutitos para que escuchen una alabanza y nos volvemos a encontrar en unos instantes. 1, 2, 3. Es de presentarte aquí una luz a tu vivir. Son mensajes simples, se basa solo en el amor. No precisas instrucción, solo se te pide fe. Y a través de esta fe te presentaré a Él. Él es mi amigo fiel desde que me alumbró en la triste oscuridad del cotidiano vivir. Jesús es su nombre, está aquí, te lo presento. Está vivo en estas notas y en el mensaje de estos versos. Jesús es su nombre, está aquí, te lo presento. Está vivo en estas notas y en el mensaje de estos versos. Todo aquel que cree en Él verá la salvación. Mira cuán sencillo es confesar al Creador que Cristo en la cruz murió para dar posteridad y darnos la potestad de ser hijos de Dios. Nombre sobre nombre, ni quien pueda igualar tan hermoso acontecer. Debe siempre recordar, Jesús es su nombre, está aquí, te lo presento. Está vivo en estas notas y en el mensaje de estos versos. Jesús es su nombre, está aquí, te lo presento. Está vivo en estas notas y en el mensaje de estos versos. Bueno, y es que estamos en la segunda parte del programa Charlando en Familia, hablando en esa pregunta que largó Rodrigo. ¿Qué tiene importancia? ¿Qué más tiene importancia? ¿La cruz, la muerte o la resurrección? Entonces, creo que ahora tenemos que dedicarle un poquitito del tiempo a la resurrección. Antes que nada, tenemos que darle, si la gente quiere mandar algún pedido de oración a Aquiles Rodríguez para que nos dé los medios de comunicación, ¿verdad, Aquiles? Sí, claro. Bueno, aquí estoy yo para darte el teléfono, que es 097-974868, o puedes llamar al 2446-4326, y también puedes
darnos una mano colaborando con el programa Yendo a HabitatNet y depositar allí en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Muy bien. Rodrigo, Sí. también aquellos que están mirando a través de Facebook, también que pueden poner sus pedidos de oración ahí abajo, que luego se va a estar orando también. Es una forma de que nosotros podamos también colocar allí tu pedido de oración para que después se puedan orar por lo que estés necesitando. Mirá, yo quiero leerles otro texto bíblico porque estamos hablando que es más importante la cruz o la resurrección. Y hay un texto en Filipenses, capítulo 3, versículo 10, que dice lo siguiente el apóstol Pablo: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejantes a Él en su muerte. Así que una de las cosas que le preocupaba a Pablo era querer experimentar el poder que se manifestó en la resurrección. Y por eso quería hablar también del poder que existe en la resurrección. Porque, como hablamos en la primera parte, todos los grandes líderes religiosos están en sus tumbas o se las están buscando, pero la de Jesús está vacía. Sí, Álvaro, te veo con cara de participar. Quería explicar también que cuando uno realiza el bautismo, fíjate que el simbolismo que dice el apóstol San Pablo es que cuando nosotros introducimos, sumergimos, porque la palabra bautizar quiere decir sumergirse, nos identificamos con la muerte de Jesucristo. O sea, la importancia de morir a nuestra vieja vida. Pero cuando nos levantamos del agua, simboliza también resurrección, no solamente la resurrección de Jesucristo, sino la resurrección de nuestra vida a una nueva vida en Cristo Jesús. O sea que hasta eso está marcado, identificación del creyente con la muerte y con la resurrección. Sí, yo creo que es muy importante. Iván, ¿qué pensás? Dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si no hubiera resucitado, ¿cómo viviría en él? Claro, yo sé, a través del Espíritu Santo, pero si no hubiera resucitado, sería imposible. Entonces hay un poder, como bien decías, Rodrigo, en la resurrección. Está escrito que si el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la muerte mora en vosotros, ¿no? Entonces, en la muerte tenemos de Jesús, tenemos la redención, redimir, quitar el pecado. Y en la resurrección tenemos la validez de esa redención. Que sí, si leamos bien fino, yo creo que maldito no era el madero, maldito era el que moría en el madero. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense que el madero no llevó los pecados de nadie, fue Jesús. Y Jesús tuvo que hacerse maldición. ¿Y de qué manera se hizo maldición? Cargando los pecados hechos y por haber. Y eso nos llevó a que el Padre lo abandonara, ¿no? Y él dijera la famosa frase: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque quiero aclarar algo. Si bien la cruz símbolo, la cruz física es un símbolo, ¿ah? Yo nunca lo usé en acto espiritual, hay una corriente evangélica que dice que no tenga cruces en la iglesia porque es una maldición, porque hay un demonio detrás de eso. Hay una corriente que por varios años ha asustado a los creyentes que tuvieran una cruz. Si bien es una cuestión intransigente, no hay ninguna maldad en la cruz, sobre todo vacía, ¿no? Como bien aclaraban. Porque hasta inclusive pastores asustados por un libro que salió hace años atrás de una tal Rita Cabezas, hablando de guerra espiritual, decía que en la cruz había hasta un género de demonios. Al final esta mujer terminó en un psiquiátrico. Entonces, pero muchos pastores de Uruguay sacaron las cruces de los templos y es un adorno que representa algo simplemente. Lo importante fue quién murió en esa cruz y quién derramó su sangre en la cruz, y ese llevó nuestros pecados y nuestros dolores y enfermedades. Bien, Rode. ¿Experimentás el poder de la resurrección en tu vida, Rode? ¿Lo entendés?
Y por supuesto que sí, ese poder de la resurrección es el Espíritu Santo, es lo que levantó a Cristo de los muertos, Él es el que hizo la obra, y Jesús le fue necesario irse al cielo para dejar ese poder aquí en la tierra. Es el que nos lleva a toda luz, a toda verdad, ese es el Espíritu Santo. Para el que quiera saber quién levantó a Cristo de los muertos, fue el Espíritu Santo, ese poder de la resurrección, el que habita y cohabita en nosotros, el que nos lleva a esa luz que decía hace un ratito, a esa verdad, el que nos ilumina el camino, el que nos da la fuerza, el que nos permite hacer válido ese versículo que dice todo lo puedo en Cristo, ¿no? El Espíritu Santo hace las cosas posibles, las que nosotros no podemos, las fuerzas que no tenemos, es el Espíritu Santo. Gracias a Él nosotros hoy podemos tener conexión con el Padre, es a través del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo no? Sí, ¿sabes, Pablo Camargo? Lo que yo veo muchas veces es que se habla mucho en prédicas sobre la cruz. Y para mí la cruz significa algo terrenal, la pérdida de nuestros pecados a la tierra. Y la resurrección para mí significa lo eterno. Y nos hemos olvidado que el mensaje de Jesús habla mucho más de la eternidad que lo terrenal. Comparado lo que nos toca vivir en esta tierra, comparado a una eternidad, es mucho más pequeño. Entonces, me parece que como que a veces lo hemos un poquito descuidado, ese poder de como decía Pablo, el apóstol, ¿no? Diciendo, quiero experimentar el poder que se manifestó en Cristo en la resurrección. ¿Qué pensamiento tenemos, Pablito? Mirá, es impresionante ya de arranque la resurrección de Cristo cuando cambia su cuerpo. Su cuerpo pasa a ser un cuerpo de tercera dimensión a cuarta, porque es un cuerpo que atraviesa las paredes. O sea, él no abría una puerta para entrar donde estaban los discípulos, sino que atravesaba la pared y desaparecía, simplemente. Y de la misma manera, ese poder que actuó en Jesucristo, en la resurrección, también va a transformar nuestros cuerpos corruptibles en cuerpos de gloria, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto puede durar un abrir y cerrar de ojos? Milésimas de segundo. Bueno, de la misma manera vamos a ser transformados nosotros, que es lo importante. La obra de la cruz del Calvario, la obra de la muerte y la obra de la resurrección que va a afectarnos a nosotros. Va a afectarnos a nosotros, ya sea que tengamos que partir de este mundo, o ya sea que nos vayamos con él, ¿verdad? Porque vamos a ser transformados en el aire o vamos a ser transformados en la resurrección nuestra propia, ¿verdad? O sea, vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a tener un cuerpo transformado por el poder del Espíritu Santo, que en definitiva, cuando Jesús venga hasta las nubes, como dicen Tesalonicenses, a buscar a la iglesia, va a venir a buscar a aquellos que estén llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque dice que en ese momento el Espíritu Santo va a ser quitado. O sea, ya no va a actuar más sobre las personas el Espíritu Santo, sino mucho más adelante, ¿no? En lo que viene después, en lo que viene en la tribulación y gran tribulación, que es para otro tema. Pero el poder de la resurrección es impresionante porque, como decía hoy, es el poder del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo levantándonos y el poder del Espíritu Santo transformando el cuerpo carnal, el cuerpo material. Sí, yo creo que es muy importante hablar en estos tiempos sobre el poder de la resurrección. Como que se descuida un poquito, es como que lo siento como que hablamos mucho del poder de la cruz y hacemos mención a versículos que todos conocemos, porque la cruz lo asocio a la muerte de Jesús y digo, ahí tengo la paz, ahí tengo la sanidad de mi cuerpo, ahí puedo vencer a los demonios, como decía el mismo apóstol Pablo, pero nos olvidamos de ese poder de Dios
en la resurrección que nos lleva a una eternidad. Entonces, en momentos, era tan importante en la iglesia primitiva hablar del poder de la resurrección, porque si miro la historia, casi todos ellos fueron muertos, fueron asesinados, salvo el apóstol Juan, los demás murieron de formas muy terribles. Entonces, creo que es muy necesario hablar en estos tiempos del poder de la resurrección. ¿Qué pensás, Álvaro? Mirá, la resurrección es clave en nuestras vidas y sobre todo, no solamente por el tema nuestro, sino fundamentalmente para mostrar que Jesucristo está vivo, que no está muerto. Como dice una canción, un corito viejo, Cristo no está muerto, Él está vivo. Y entonces, esa importancia de Jesucristo está vivo es que está en control de todas las cosas, y por eso el apóstol San Pablo a los Colosenses aclara bien que es la cabeza de la iglesia, o Él está rigiendo la iglesia. La iglesia está regida no por hombres, los hombres son instrumentos en las manos de Dios, pero este Señor Jesucristo que está vivo es el que está dirigiendo la iglesia, y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones para transmitirlo, lo que nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, está transmitiendo para controlar todo lo que es la iglesia. Entonces, esto que es un misterio, que Pablo habla varias veces, el misterio escondido a través de los siglos, esto solamente lo podemos entender por la revelación del Espíritu Santo, cuando lo comprendemos en la palabra y con la obra redentora que nos ha hecho el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y una demostración bien clara que proféticamente el capítulo 53 del libro de Isaías describe el sufrimiento de Jesucristo, pero después dice que Él verá el fruto de su aflicción y se gozará por el resultado que tiene. Y eso es lo que está viendo hoy día cuando cada persona que es pecadora, que estaba alejado de Dios, recibe a ese Jesucristo como Salvador personal. Y yo me imagino la escena en el cielo, porque Él dice que está sentado a la diestra del Padre, y el Hijo diciendo al Padre, ¿ves? Valió la pena al Padre lo que tú creaste, porque ahora mira, esos que están recibiendo ahora a mí como Salvador, ahora son salvos, ahora son hijos de Dios. Entonces, la resurrección nos muestra a un Jesucristo que está vivo, que está actuando, que sigue obrando y que tiene en control nada menos que de la iglesia. La iglesia no está manejada por los líderes, la iglesia sigue estando manejada universalmente por el Señor Jesucristo a través de los distintos ministerios y se manifiesta a través de los mismos dones dados por el Espíritu Santo a los creyentes. Sí, me parece muy lindo también lo que dice el libro de Apocalipsis, hablando sobre las resurrecciones, como que últimamente, Dios a mí personalmente me ha llevado a ese punto. Y en Apocalipsis 20 dice, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Y creo que es un poco lo que engloba esto, ¿no? Porque nuestra vida es pasajera, pero algún momento cada uno de nosotros tendremos que presentarnos ante el trono de Dios. Y lo mejor es tener las garantías y las certezas de que hemos sido a resurrección por el poder del Espíritu Santo, ¿no, Rode? ¿Qué reflexión te lleva a eso? ¿Estás? Perdón que apago el micrófono porque tengo una pecera acá que hace unos ruidos. Los peces, Peces que ladran. de Jesucristo. No es para salir del tema, ¿no? Pero cada vez que hacemos un live, apagamos la pecera y ya estaba saliendo un olor y digo, Rodrigo, no vamos a apagar más la pecera. Así que no sé si escucharon ruido. Me preguntabas, perdón que me fui, Rodrigo, perdóname. ¿Qué me decías específicamente? Lo que había leído sobre Apocalipsis, de ¿Con que... quién se casó Caín? ¿Eh? ¿Con quién se casó Caín? Iván, responde, Iván, que vos captaste la pregunta perfectamente. No, estaba también con la pecera tuya. Nos fuimos por las ramas, volvamos. Leo de vuelta, Apocalipsis 26 dice, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Así que hay una resurrección en la cual también opera ese poder para llevarnos de muerte a vida, pero en la eternidad también. Exacto. Y es lo que nosotros, o sea, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador,
vivimos una vida conforme a Él porque también queremos resucitar a la vida eterna, ¿no? Hablando de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros permitimos que Jesucristo viviera en nosotros, hacemos que nuestra vida resucite, ya no muera, sino que tenga vida y vida eterna. A eso se refiere, o sea, nos referimos a una eternidad con Cristo. Todos los días pienso, Señor, ¿cuándo vas a venir a buscarnos? Todos los días, porque de verdad, mi hermano, es nuestra esperanza. Benditos aquellos que en el día que Cristo venga, podamos tener esa eternidad. Y si nos tocase morir en esta tierra, poder resucitar junto con Cristo. Dice que los muertos en Cristo son los que van a resucitar primero. Entonces, ya sea que, por eso Pablo decía, ya sea que muéramos o que vivamos, en todos es provechoso para el cristiano, por aquel que haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Iván, ¿qué pensaste? A mí es interesante el apóstol Pablo, ¿no? Cuando dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego nosotros, los que ya hemos quedado, o sea, Pablo creía que no iba a morir. Se incluía. Pablo decía, en este tren yo voy vivo, ¿no? O sea, no tenía una noción profética del tiempo. Es muy interesante. Pero creo que sería muy bueno, en programas posteriores, hablar de... Hay mucha confusión en la iglesia acerca del rapto, la tribulación, la segunda venida, el juicio final. Hay gente que cree que la iglesia pasa por el juicio, y la iglesia no pasa por el juicio, a mi entender, ¿no? Entonces, sería muy bueno en otros programas hablar de estos temas. ¿Quién se va, si el anticristo o el Espíritu Santo? El 666, pero por lo menos este esqueleto: rapto, tribulación, segunda venida, milenio de paz, juicio final. Porque a mucha gente se le va a aclarar, y la gente confunde rapto con segunda venida, ¿ah? Y hay gente que cree que seremos juzgados de vuelta y vendremos a reinar con Jesús. ¿Quiénes son los que van a vivir en el milenio en la tierra? En fin, yo tiro esas pelotas para hablarlas en futuros programas, ¿no? Vamos a aprovechar esos programas para hacerlo en esta semana. Continuamos en alineamiento mañana martes, el miércoles, jueves. Es un tema que apasiona y que justamente tiene una vigencia muy importante en este tiempo, porque nosotros somos del grupo que decimos segunda venida de Cristo, estamos anunciando que Cristo viene. Entonces, como es parte importante de la temática, vamos a tocarlo en los próximos días. Pero ahora vamos a terminar dándole el redondeo al tema de la cruz, la muerte, la resurrección, que es lo importante que ha alargado Rodrigo acerca de la parte de esta segunda que le estamos dando un poquitito a la resurrección. Sí, No, por eso digo, en estos tiempos no se habla mucho de la resurrección. Es más, personalmente lo dejo para el día de resurrección, y es como que hablo ese día, es como el único día en el año que se puede hablar de la resurrección. Pero pienso que más tendríamos que tomar énfasis en estos tiempos, porque hay momentos tal vez de persecución, momentos de dificultades, y entender que el poder de la resurrección tiene que ver con la parte espiritual y con la eternidad, como lo dije hace unos instantes, con lo que Dios nos está preparando y lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Y sobre todo, porque si yo miro la cruz, muchas veces nos confundimos en el aspecto de que nuestra vida espiritual la tenemos que desarrollar, la tenemos que planear. Y como dice mi esposa Rode, en uno de sus versículos preferidos, es que estamos trabajando en esta tierra para recibir nuestro galardón en los cielos, ¿verdad, Rode? Entonces, saber que la eternidad está real y no es algo que alguien dice, ay, es una fuerza o somos luz. Viste que hay muchas tendencias, hay gente que cree en la resurrección, pero que volvemos a nacer en otro cuerpo. Y entonces creo que es muy importante entender que el Espíritu Santo nos lleva a entender cada vez más el poder de la resurrección.
Así que quiero que cada uno dé un minutito, nos quedan los últimos 4 minutitos, 1 minuto por cada uno para redondear este tema. Voy a empezar con Pablo Camargo a ver qué nos dice. No, yo creo que es un tema importante de que se hable, al igual que todos los temas que tiró Iván. Creo que hay mucha confusión también en este tiempo. Me he dado cuenta por cosas que he tenido oportunidad de ver en prédicas y lo que la gente está hablando en estos últimos tiempos, ¿no? Y he escuchado de todo. La Biblia dice, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y he escuchado de todo. Y he escuchado aberraciones también. Cuando la Biblia creo que es bastante claro al respecto, ¿verdad? Y creo que todos los que estamos en este círculo que estamos hablando ahora, y los que están escuchando el programa también, creen en la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? En el poder de la resurrección de Jesucristo, y de que la misma manera nosotros también vamos a resucitar en el día postrero, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza de salvación, tenemos esperanza de vida eterna, tenemos esperanza de que no todo se termina, ya sea cuando nos morimos. Murió una cantidad de gente en estos últimos días, conocida incluso, y yo veía que mucha gente ponía se fue de gira. Entonces yo me hice una pregunta. Cuando las personas dicen se fue de gira, ¿a dónde se van de gira? ¿Verdad? ¿A dónde se van de gira? Yo tengo claro a dónde me iría de gira si me tengo que morir. Nosotros, los que estamos hablando acá, creo que la tenemos reclara a dónde vamos a irnos cuando nos tengamos que ir de gira. Es más, no nos vamos a ir de gira, vamos a estar una eternidad de gira. Una gira de bendición, una gira que vamos a estar continuamente bendecidos por Dios, tocados por Dios, iluminados por Dios. Ni luz vamos a pagar, Iván. Gloria a Dios. Ni luz vamos a pagar. Yo quedé de cara cuando me vino el recibo de luz este mes. No me hables. Bueno, vamos a darle, Iván, porque se me va el tiempo y nos cortan. Iván. Mira, ese término se van de gira está notable lo que dice Pablo. Y hay otro que yo eliminé, que en paz descanse. Yo no voy a descansar al cielo, yo voy a alabar a Dios. Que en paz descanse. Tu abuela que descanse, yo no voy a descansar nada. La cruz es una llave que abre la puerta, que es la resurrección. La llave es la cruz y la puerta que se abre a la eternidad es la resurrección. Pablo decía que hay mucha confusión y está correctísimo. Y agregó una peor. Hay mucha, en cristianos, incredulidad. Hay cristianos que no creen en la resurrección y eso es peor todavía. Porque peor que un confuso es un incrédulo. Pero creamos, tremendo. Ese mismo espíritu que levantó a Jesús te va a levantar a ti si es que no te vas en el rapto de la iglesia. Muy bien. Rode. La cruz nos recuerda el sacrificio que hizo Cristo, ahí consumó por el propósito que vino a la tierra, morir en esa cruz, sin pecado, se hizo pecado por nosotros. Ahí se consiguió todos los beneficios, muchos beneficios, pero tengamos en cuenta que sin resurrección no hubiese sido posible esos beneficios que hoy vivimos. Si es por las llagas de Cristo que somos curados. Lo que Cristo hizo al resucitar hizo que nosotros tengamos vida eterna. Recordemos la cruz, por supuesto, fue el medio, allí estuvo Cristo, allí murió, allí padeció, fue y cumplió el propósito en esa cruz. Ahora, todo tiene validez con la resurrección. Muy bien. Aquí, si alguien tiene dudas sobre estos temas, antes de irnos, ¿a dónde puede llamarnos o escribirnos? Déjame 2 segundos que le voy a leer algo. Le leo algo. Dale. Cortito. La musiquita. Y esto, como dice Iván,
alabanzas en el cielo. Dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Alabamos a Dios. Amén. Álvaro, Bueno. la reflexión final y cerramos. No, déjame pasar el número, Rodrigo. Sí. El del hábitat, pasá. De aquella persona que necesite oración, que quiera que oremos por ellos, nos podés llamar al 097-4868 o también al 2-443-26. Bien. Muy bien. Y también si querés colaborar con nosotros, andate por Habitat.net y depositá ya en la cuenta 1904 para Charlando en Familia. Muy bien. Versículo final de Un Cristo Resucitado, capítulo 3, verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Bien. Invita a Jesucristo a cenar en esta noche y no te va a defraudar, va a estar. Yo lo invito. Muy bien. La verdad que saber la resurrección nos quita el miedo a la muerte también, ¿no? Es esa seguridad de que no importa lo que me tenga que pasar, estoy tranquilo. Bueno, pero se nos acabó el tiempo, entonces, ¿qué tenemos que decir? Mañana a estas mismas horas, Charlando en familia. familia.